Amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a este 15º programa Las Congresistas Tienen la Palabra. Y esta vez, qué duda cabe, para tratar un tema tan importante desde la perspectiva del desarrollo del país. Vamos a hablar de la situación de los jóvenes y las jóvenes en particular. Y para hacerlo tenemos la grata presencia de una congresista que ya está en su segundo periodo en el ejercicio de función parlamentaria. Es la congresista Luciana León, integrante del Partido Aprista. Esperemos entonces que nos sigan en la programación, a la que regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la congresista Luciana León Romero, es representante del Partido Aprista Peruano y del Departamento de Lima, y es integrante de las comisiones de Mujer y Familia, Educación, Juventud y Deporte, y Transportes y Comunicaciones. Y sin más preámbulo, amigos, vamos a la pregunta. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Muchísimas gracias por la invitación a este programa y felicitaciones por esta iniciativa. Creo que es importante que la Mesa de Mujeres Parlamentarias tenga una ventana importante para comunicar todo lo que se viene haciendo a través de tu presidencia y también lo que venimos haciendo, trabajando cada uno dentro de su sector. Cuando las congresistas tienen trabajo en el Congreso, tienen de alguna manera cierto perfil, cierta temática en la que permanentemente discurren, ¿no? Y en el caso suyo, congresista, ese ha sido el tema de la juventud desde distintas aproximaciones, ¿no? Que obviamente parten de un primer diagnóstico de la situación de la juventud en el Perú. ¿Cuáles son las bisagras fundamentales de ese diagnóstico de los jóvenes en nuestro país? Bueno, es cierto, desde un inicio, hace ya 7 años, vengo trabajando en la temática de la juventud, siendo casi 10 millones de jóvenes a nivel nacional, estamos hablando más o menos entre 18 y 29 años. Y es importante que tengamos en cuenta esta población juvenil porque llega a ser cerca de 30% de la población y que tenemos que tomarla en consideración. No es que los jóvenes no importan, los jóvenes no les interesa la política, sino todo lo contrario, ¿no? Hoy en día vemos que los jóvenes sí participan, dan a conocer sus ideas y se mantienen informados también de lo que sucede en el país. A través de las redes sociales de repente lo hacen, no lo hacen necesariamente a través de manifestaciones o a través de los canales naturales a los que estamos acostumbrados los partidos políticos. Tradicionales, ¿no? Sino de repente a través de las nuevas redes sociales, y es a través de estas que yo me comunico mucho con ellos. Y sí desean tener una participación política y sobre todo sentirse representados, cosa que esto ha venido cambiando. Hemos dado una serie de normas para que los jóvenes tengan mayor participación, por ejemplo, política, creando la ley del concejal joven para que ellos tengan una cuota, de manera tal que en la lista para los regidores puedan estar seguros que van a participar y no van a ser segregados. De relleno, a los jóvenes, al igual que las mujeres, con el tema de la cuota. Yo veo que no, todo lo contrario. Son tan buenos líderes y tienen tanta representatividad hoy en día,
y el caudal juvenil también del electorado es tan grande que es importante tenerlos en cuenta, es importante escucharlos y los llevan no solo como la lista, formando parte de la lista, sino dentro de las primeras líneas. Entonces, esta participación existe, ¿no? En segundo lugar, los jóvenes, es cierto que no todos tienen este interés, sino más bien tienen un interés por educación, por ir formándose, educarse, cumplir con este sueño que todos tienen de una educación completa, total, primaria, secundaria, y luego ir a un instituto o a una universidad, cosa que lamentablemente no siempre se realiza de manera satisfactoria, ya sea por cuestiones económicas. Y es ahí donde tiene que entrar el Estado, es ahí donde tiene que entrar el Estado, sobre todo con un rol subsidiario, sobre todo porque todos los peruanos tenemos derecho y obligación a estar a este derecho de ser educados. Sin embargo, ahí, si bien se hacen algunos esfuerzos, no se están haciendo de la manera que los jóvenes esperan, en primer lugar, y en segundo lugar, creo que la calidad de la educación que hoy en día tenemos no es la mejor. Por ahí quería más o menos entrar, Luciana. Mire, yo hace unos días en una reunión de políticos latinoamericanos tuve oportunidad de escuchar a un joven chileno, Javier Villegas, y todos sabemos lo trascendente que ha sido la lucha de los estudiantes en Chile por la gratuidad, pero es la de los estudiantes universitarios, ¿no? Ahora Camila Vallejos es congresista, ¿no? Sí. Y creo que también el chico, no recuerdo en este momento, Villegas, ¿no? Sí, también Pero, es un excelente líder, claro, y se han encargado de una movilización muy importante de toda esta temática. Y yo creo que si los jóvenes en el Perú están reclamando esta gratuidad de la enseñanza, esta mejora de la calidad, pues son ellos quienes deben de manifestarlo. sin embargo, miren a lo que anota Villegas, y eso es lo que me parece importante. Quiero saber su punto de vista. Villegas decía que en realidad el gobierno de Piñera en Chile, aplicando una política neoliberal, pragmática, había planteado una negativa de acceso realmente, genuinamente gratuito a la enseñanza de la universidad pública, y por eso era la gran movilización juvenil universitaria. Sin embargo, decía que en Chile el sistema económico y político neoliberal que se aplica hace 30 años no había significado un desarrollo sustantivo, no tanto, claro que también para la juventud universitaria, pero principalmente para la juventud no universitaria, para esa que sale del sistema por deserción escolar, termina secundaria y no tiene posibilidad de acceso a la educación técnica, no tiene posibilidad de trabajar ni estudiar, está de alguna manera no incluido en términos culturales, sociales, deportivos, políticos, hasta demográficos. Y entonces este era el principal problema de la juventud en Chile, y se explicaba porque de alguna manera el sistema había evolucionado a que los estudiantes universitarios luchaban por ciudadanía y por empleo futuro, pero esta gran masa de de jóvenes no estudiantes no tenían ni siquiera ciudadanía. El Estado lo único que les daba la posibilidad de que sean consumidores, con todas las limitaciones de la desigualdad y de la pobreza, ¿no? Y yo creo ¿Hay esto en el Perú? Yo creo por que supuesto, ¿no? ese caso no es exclusivo de los chilenos, ¿no? De los jóvenes chilenos. Eso sucede también en el Perú, y por eso vemos que cada vez hay mayor porcentaje de pandillaje, que cada vez son más la participación de nuestros jóvenes en estos grupos, donde es donde el único lugar donde encuentran a su familia o cuentan ser representados, o que se encuentran identificados, porque lamentablemente no tienen los recursos económicos y lamentablemente no han tenido de repente un hogar funcional que los pueda llevar hacia un camino correcto, y terminan desviándose y terminando en esta situación. Y también por parte del Estado, que no cumplimos una tarea completa en el sentido de poder darles una educación verdaderamente gratuita y de calidad, cosa que no se está dando. Somos conscientes que no la tenemos, y de buena calidad menos aún. Y en las universidades públicas tampoco suele ser gratuita. Todos los jóvenes, para poder ingresar a estas universidades, tienen que pagar. Pagarán menos que en las privadas, pero tienen que pagar también. Entonces, ¿de qué clase de gratuidad estamos hablando? No existe en estos momentos. Ahora se dice que la universidad pública no es un centro asistencial, ¿no?
pero se desconsidera ahí la situación de carencia, de pobreza y de desigualdad, ¿no? Que tenemos que atender y que el Estado tiene que resolver. Ahora con Beca 18 de alguna manera lo está sustituyendo. Sí, ¿qué tan eficiente, qué balance tiene Beca 18? Mira, yo no tengo mucho conocimiento al respecto, pero creo que esta iniciativa está de alguna manera atendiendo uno que otros casos, sobre todo de los chicos más talentosos, de los que tienen mayor éxito intelectual, pero no se llega a satisfacer al íntegro de jóvenes. Entonces, por eso es que yo presenté un proyecto de ley aquí en el Congreso que lamentablemente no fue recogido por mis colegas congresistas en la Comisión de Educación, para crear un fondo por parte del Estado donde se pueda apoyar a los jóvenes tanto en institutos como en universidades, y que luego, saliendo de esta universidad o este instituto, teniendo ya el trabajo, puedan retornar este fondo. Ahora, este crédito, mejor dicho, es con los bancos privados, pero en vez de darles un crédito universitario que suele ser de 14%, si tú vas en estos momentos, de un 14% de interés, que es altísimo, teniendo la garantía de que el Estado podría subsidiar en caso como un fiador en caso que el muchacho no llegue a pagar o se demore en pagar 1 año, 2 años en conseguir el empleo, pues entonces es ahí que el Estado pues, se responsabiliza y baja el riesgo. Al bajar el riesgo, yo conversé con todos los bancos y dijimos que podíamos llegar a un 4%, a un 3%. Entonces, y más la competencia que habría entre estos bancos para captar a estos jóvenes, ahí bajaría aún más este porcentaje de interés. Esa es la manera de poder atender. Ahora, recogiendo también las lecciones aprendidas de lo que se cometió en Chile, porque ellos tienen un sistema similar, pero que lamentablemente no tuvo inicialmente, fue de manera exitosa, pero luego tuvo muchos problemas. Entonces vamos a tratar ese tema del empleo y el trabajo juvenil en la siguiente parte del programa, porque ahora vamos a hacer una pausa. Amigos, retomamos su programa Las Congresistas Tienen la Palabra, y esta vez con la visita de la congresista Luciana León, con la que estamos compartiendo temas importantes, en la que ella tiene ya un expertise caminado en el debate público. Congresista, estamos hablando del tema del trabajo juvenil. Mire, yo he estado escarbando siempre las propuestas gubernamentales, las que nos trae para efectos del voto de investidura los distintos presidentes de gabinete, ¿no? Y generalmente el tema trabajo-empleo se toca como promoción y se dan alternativas de capacitación. Pero el tema es que la capacitación no basta. En primer lugar, la capacitación no tiene un nivel de impacto de la magnitud de la cantidad de jóvenes que está en condiciones de trabajar. Y en segundo lugar, es tan escasa que auspicia el trabajo golondrino, o sea, el trabajo depredado, el trabajo con escasísima remuneración. ¿Qué hacer en torno a los temas de empleo y trabajo juvenil? Porque después el siguiente correlato es pues la criminalidad juvenil, es el asalto y robo, no son solo las pandillas, ¿eh? Maranga Congresista tiene el 70% de retenidos jóvenes por problemas de delitos de bagatela, hurtos, robos, de bajo nivel, no de gran nivel como lo presentan a veces. Sí, de hecho, cuando me refería a pandillaje, me refería a todos estos delitos que hoy en día vemos que cada vez se cometen justamente por jóvenes, muchas veces menores de 18 años, porque saben que van a tener una pena menor. Pero lamentablemente, empleo, ¿qué hacer claro, en trabajo, lamentablemente en esto es empleo? como consecuencia de la poca capacitación
o de la poca participación de los jóvenes en empleos en estos momentos. Y esto es porque no tenemos... Yo creo que son varios aspectos porque no podemos echarle toda la culpa al Estado, pero Claro. es cierto que ha disminuido, ha bajado bastante el crecimiento económico y obviamente para los jóvenes capacitados también se está viendo una desaceleración en la captación de empleo juvenil. Eso porque no hay la inversión privada que existía tiempo atrás y esto básicamente... Seamos realistas, es más el sector privado que genera empleo e inversión que lo hace el Estado. Entonces, si no vemos que haya mayor participación de las empresas privadas de acercarse a formar y incorporar a los jóvenes, tampoco lo está haciendo el Estado. Sacó un programa que se llama Jóvenes a la Obra, pero con muy poca participación y como bien dice, se trata de una... capacitación en temas menores, Cachuelos. sí, en cachuelitos, que le dan poca posibilidad a los jóvenes. Pero más allá de eso es que tenía un presupuesto importante, pero ha disminuido. O sea, es mínima la participación que le están dando de incorporar a los jóvenes en empleos y sobre todo en capacitación y en algo que tenemos que entender que tenemos los peruanos por naturaleza, en el emprendimiento. Ahí creo que también nos está faltando mucho y el Ministerio de Trabajo debería de trabajar mucho más en este sentido, ¿no? Tienen una gran responsabilidad ahí y es poco lo que vemos hacer por este gobierno. Congresista, También ahí, perdón, aquí sí, tengo una cifra, 1 de cada 6 jóvenes entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja. En otras palabras, es lo que despectivamente sería un vago, ¿no? Y a los que la política en el siglo XIX era el encierro nada más, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Por ¿Por qué falta no de estudia ni oportunidades. trabaja? Por pobreza, Por falta de por oportunidades. desigualdad, ¿no es cierto? Y Así entonces, es, pobreza. frente a eso, sí hay una apelación en la responsabilidad empresarial, pero ¿no debería ser también una política de Estado Por la supuesto, formación productiva de los jóvenes? Por supuesto, una política de Estado y además que debe trabajarse de manera transversal de varios sectores, ¿no? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, todos deben de trabajar con un programa completo e incorporar a toda esta población joven que está siendo desatendida y que hoy en día vemos que lamentablemente por esta falta de oportunidades termina cayendo en este desempleo y cayendo en la prostitución, cayendo en el pandillaje y todos estos casos que ya hemos estado comentando. Y es ahí que yo presenté también una propuesta legislativa que hoy se ha convertido en la Ley 29498, que permite que todas aquellas empresas que capacitan al personal, a sus trabajadores, pues puedan presentar o deducir un 5% de sus utilidades al final del pago del impuesto a la renta. Como un incentivo tributario. Como un incentivo tributario que se le da momentáneamente a estas empresas para que capaciten a su personal, a sus trabajadores. Inicialmente yo lo incorporé para jóvenes menores de 35 años, pero en el debate con los congresistas coincidimos en que no habría que excluir únicamente a los jóvenes, sino incorporar a toda la población laboral. Es por ello que se hizo de manera mucho más amplia y esta ley ha ido permitiendo mejorar, obviamente, las condiciones de los trabajadores y obviamente también de las mismas empresas. Pero esto lo tiene que hacer, sobre todo, el Estado. Y es ahí donde vemos que lamentablemente este Estado está en este gobierno. Está pensando en inversión, pero no en trabajo, ¿no? Está pensando en creación de riqueza, pero no en inclusión laboral y en condiciones y eso que en dignas de creación trabajo, ¿no? de empresa y de inversión estamos algo flojos. O sea, las estadísticas y los números nos dicen, el crecimiento llega máximo a un 5% y veníamos en un crecimiento del 8%. Entonces hay una desaceleración muy fuerte y esto como consecuencia trae una desaceleración también en el empleo. Bueno, y ahora sí, pues tenemos que hablar también de temas de género, ¿no? En las jóvenes, oiga, de las mujeres entre 15 y 19 años que han estado embarazadas, 15 a 19, que han tenido un hijo o han estado embarazadas, 68% hubiera querido que el embarazo fuera después.
¿Por qué hay esta profusión de embarazo y obviamente de embarazo precoz y de deserción escolar, de desalojo de la familia cuando no hay una cultura de apoyo a la joven o a la niña joven que se embaraza, ¿no? ¿Cuánto incide esto en la condición de la mujer joven, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que de alguna manera le quita años de vida y le frustra muchas etapas, ¿no? Que puede retomar en un futuro, pero que de repente lo va a hacer mucho más difícil. Y esto nace muchas veces por estas familias disfuncionales que vemos y que por otro lado no tenemos tampoco campañas por parte del Estado de programas sociales que nos enseñen a tener una educación sexual. Recordemos antes, yo recuerdo muchos años atrás, había un comercial que decía yo sé cuidar mi cuerpo. Y con una cancioncita muy pegajosa encima, que decía yo sé cuidar mi cuerpo para prevenir y que nadie permita, ninguna niña, ningún niño permita que haya algún tipo de abuso sexual. De tocamientos ni nada por el estilo. De tocamientos indebidos, ni de abuso sexual por parte del padre, del padrastro, del tío, de lo que fuera. Y también con una información mucho más completa sobre temas de educación sexual. Planificación familiar, sí, de anticoncepción, ¿no? Hoy en día todos estos temas están en todos los jóvenes, desde los 14 años ya lo hablan. Y los programas que vemos en la televisión privada también tienen un contenido bastante alto, no sé, a mí me llama la atención, del contenido sexualidad, de erotismo. Sí, de erotismo que vemos hoy en día sin mayor información, digamos. Entonces el Estado es ahí donde tiene que... Y de violencia, ¿no? Sí. ¿No le han impresionado los casos de estas mujeres jóvenes que asesinan así sin ningún empacho a sus madres, ¿no? Y a sus propios... Que es un perfil de criminalidad ya que se está estabilizando, ¿no? A sus propias madres. Y yo creo también esto porque estamos en un nivel de consumismo y materialismo excesivo. Es eso, pues, ¿no? nos estamos volviendo consumidores en vez de ciudadanos, ¿no? Cada vez más. Entonces, como no me das lo que yo quiero y no eres como yo deseo, no me engríes ni me das absolutamente todo lo que deseo, pues estás en contra mío. El núcleo fundamental del desarrollo de la sociedad se está perdiendo en todos estos valores fundamentales del ser humano. Entonces también digo, sería muy barato, no le costaría nada al Estado, campañas educativas, informativas, que lo hemos hablado con la ministra de Salud y con la ministra de Educación, el ministro de Educación tantas veces, pero no hemos tenido recepción, lamentablemente. Y también por el caso del deporte, que ayudaría, estimularía mucho a disminuir este caso de los embarazos, incorporando a los jóvenes a participación más deportiva, más activa y que se sientan también parte de algo. También racismo, ¿no, congresista? Sí, UNICEF está haciendo un muy buen programa sobre la exclusión de las niñas rurales, ¿no? En general, en estos días estamos viviendo en el ambiente exclusiones de todo tipo por origen serrano o selvático o africano, negro, etcétera, ¿no? De alguna manera, sobre las jóvenes afroperuanas o las andinas o la de la selva que se crea todas que son frívolas, hay también vertientes serranas y estereotipos, ¿no? Digo, vertientes de discriminación y estereotipos que actúan. Y yo creo que hoy en día la gente cada vez tolera menos ese tipo de discriminación. Si bien segura? Existe, si yo a veces los pienso jóvenes que cada vez hay más neoconservadurización. No, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes rechazan plenamente ese tipo de estereotipos. Sí, de estereotipos y de discriminación, de separar. Si bien es cierto existe un alto índice de bullying, pero eso es a nivel mucho más infantil, que los niños son más crueles. Pero a la hora de ya salir del colegio, todos se ven iguales, todos jóvenes, todos queremos las mismas oportunidades, queremos tener el mismo acceso y no vemos diferencias si uno es negro o es blanco. Sin embargo, el mercado laboral sí nos dice todavía que hay una discriminación, sobre todo en el mercado salarial. Congresista, qué bueno que hayan compartido con nosotros hoy día. A veces yo me siento mal de no compartir más con mis colegas congresistas,
De hecho, no he habido tiempo, ojalá lo haya alguna vez, de preguntarle lo que usted sabe sobre relaciones internacionales, la migración juvenil y los efectos en el desarrollo de nuestro país. Queda pendiente. Gracias, queda pendiente. Gracias por maneras. haber venido esta tarde Encantada. al programa.